Bueno, bueno, hoy tenemos la dicha de contar como última entrevista al doctor Domingo Felipe Cavallo, que nos va a estar mencionando, nos va a estar describiendo algunos aspectos de la economía, sobre todo lo que fue su paso en la gestión pública, algo de actualidad y obviamente algunas recomendaciones sobre la actual coyuntura económica. Doctor Cavallo, ante todo, muy buenas tardes. De aquí desde la Fundación, le agradecemos el tiempo. Y ya para dar inicio, porque sabemos que tenemos acortado un poco el horario, la primera pregunta, como la idea nuestra es desmitificar algunas de las cuestiones que se han hecho sobre su figura, sobre la década del 90. Hay un punto que hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha, parece como una repetición casi gebeliana, que tiene que ver con su paso en el Banco Central. Y lo quiero llevar precisamente a 1982, cuando el 17 de noviembre de aquel año se estatizó la deuda privada de la pública. Hasta el día de la fecha se sigue insistiendo en que usted fue uno de los autores intelectuales y hasta materiales de aquella situación. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto hay de mito y cuánto no sobre ese suceso histórico? Bueno, es una mentira, porque vos diste bien la fecha, 17 de noviembre, y yo renuncié al Banco Central el 26 de agosto de ese año. Estuve nada más que 50 días. Los endeudados en dólares querían que yo hiciera eso, pero yo me ocupé de resolver el problema no de los endeudados en dólares, sino de los que estaban endeudados por una circular que se llamaba 1050, que capitalizaba los intereses y los aumentaba el capital de la deuda, y como las tasas de interés habían sido muy, muy altas, había hecho que, por ejemplo, quien hubiera comprado una vivienda con uno de esos créditos debiera el doble del valor de la vivienda. Y lo mismo muchas empresas pequeñas, medianas, tenían unos pasivos en pesos insoportables. Entonces yo me ocupé de resolver esos problemas. Luego me sacaron del Banco Central precisamente porque querían que yo estatizara la deuda en dólares. Y yo me resistí a hacerlo, a punto tal de que ahí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, di una conferencia después que salí del Banco Central y dije que era muy peligroso que estatizaran la deuda privada porque iba a dejar una herencia. Y yo tenía una idea que la había lanzado y era que se le pudiera vender a la gente, a los endeudados seguros de cambio, pero con el tipo de cambio, el oficial que estaba controlado, el paralelo o financiero era mucho más alto, pero ajustado el oficial por el índice de precios mayoristas. Eso significaba mantener el valor real de la deuda en dólares e impedir que se fuera a niveles excesivamente elevados. Eso resolvía el problema, pero ellos no se conformaron con eso. Quisieron que lisa y llanamente el Estado se hiciera cargo de la deuda en dólares. Por supuesto, después la inflación fue altísima y el Estado se quedó con la deuda en dólares y ellos pudieron pagar como si hubieran estado endeudados en pesos, ¿no? Y licuar sus pasivos. Pero bueno, eso fue posterior a mi salida del Banco Central. Pero después, por razones políticas, porque me querían, siempre trataron de alejarme a mí de la política, porque obviamente que había muchos intereses que se sentían afectados por mi prédica, ¿no? En base a eliminar privilegios, eliminar la corrupción y todas esas cosas que hacían tan mal a la economía. Me trataron de eliminar de la política diciendo mentiras. Una de esas mentiras, que la repitió y repitió hasta el cansancio Mario Broderson y otros economistas mentirosos, fue esa de que yo había estatizado la deuda privada, ¿no? Pero en fin, lamentablemente la lucha política en la Argentina es muy sucia. Totalmente, doctor. Usted mencionaba, bueno, el inicio de lo que va a ser una década del 80,
que también hay toda una mitología en el medio con la figura de Alfonsín que va a tener protagonismo en su vida hasta en la crisis del 2001. Y yo la pregunta para iniciar un poco su inicio en lo que fue economía. Hoy se habla prácticamente, tanto el macrismo como el kirchnerismo, de la palabra herencia. Un poco así, como un bosqueje general, ¿cuál fue la herencia que usted, la gestión de Menem, y usted ya en economía en el 91, después de haber sido canciller, tienen o tienen que afrontar en ese momento, en 1991, con una de las hiperinflaciones más grandes de la historia, no solo de nuestro país, sino de América Latina? Sí, obviamente la hiperinflación fue un fenómeno muy costoso desde todo punto de vista, pero no se le puede atribuir al doctor Alfonsín ni a su gestión. En realidad, Argentina venía con problemas serios desde muchas décadas, estaba la economía muy mal organizada. Lo que ocurrió con el gobierno del doctor Alfonsín es que no logró eh, diseñar e implementar una organización económica que pusiera límites a todos esos descontroles, ¿no? Tuvo un buen equipo económico, el del doctor Zurruil, que implementó el Plan Austral, pero luego el equipo económico no recibió los apoyos necesarios para llegar a buen puerto con el Plan Austral. Y lo peor de todo fue que en medio de una situación muy complicada, a principios, en febrero, marzo del 89, y en plena campaña electoral, el doctor Angeló le pidió al doctor Alfonsín que hiciera renunciar a su Zurruil y a su equipo, y nombró una serie de improvisados que no sabían cómo manejar la economía. Eso fue un error haberlo sacado al equipo, y bueno, y ahí se desató la hiperinflación. Obviamente que esa fue una herencia muy negativa, pero por otro lado, eh, la gente ya tenía muy en claro que con inflación no se iba para ningún lado, y por otro lado ya se pudo poner de manifiesto el antro de corrupción y de ineficiencia que eran las empresas públicas, ¿no? Además, en ese verano había habido cortes de luz por muchas horas, no se conseguían, por supuesto, teléfonos, los servicios públicos eran muy malos, y eso tenía que ver con un problema que venía de muchas décadas atrás y que no se había resuelto, que era el de las ineficiencias y corrupción de las empresas públicas. Bueno, entonces nosotros aprovechamos para plantear una reforma integral de la economía, que incluía las privatizaciones, pero que iba mucho más allá de eso, trataba de integrar la economía argentina al mundo, y lo pudimos hacer, por un lado, por el apoyo muy firme que le dio al equipo económico. Yo primero fui canciller y luego ministro de Economía de Menem, pero por otro lado porque habíamos estudiado muy bien los problemas en la Fundación Mediterránea, ahí en Córdoba, y con conexiones con gente que estudiaba los problemas de las otras regiones y del país en su conjunto. Entonces, cuando yo llegué al Ministerio de Economía, pudimos lanzar no solo lo que la gente recuerda, la ley de convertibilidad, sino muchas otras reformas, entre ellas la eliminación de todas las retenciones al sector agropecuario y una serie de reformas que tienen que ver con la infraestructura, a través de las privatizaciones y de la desregulación, que fueron muy importantes para que Argentina no solo conquistara la estabilidad, sino que volviera a crecer, ¿no? En fin, fue toda una tarea que se logró, se pudo implementar por liderazgo político que aportó Menem y por conocimiento y capacidad de gestión en materia económica que aportamos nosotros, el equipo económico que yo lideraba. Han pasado ya prácticamente 20 años de la salida o fin del menemismo, de la última gestión de Menem, y uno lo que nota es que hasta el día de la fecha existe, yo no sé si un anti-menemismo, pero sí un anti-década del 90,
donde, bueno, se ataca principalmente a su figura y a la del expresidente Menem. Y a veces lo que más llama la atención es que son atacados precisamente por muchos de aquellos, o sea, por muchos integrantes de aquel gabinete, sobre todo el actual presidente y la actual vicepresidente, que elogiaron su gestión, inclusive el actual presidente fue funcionario y fue candidato en conjunto con usted, cuando usted fue candidato a jefe de la ciudad de Buenos Aires. Yo le quería preguntar qué es lo que siente usted cuando muchos de los funcionarios que de alguna manera padrinó o dieron sus primeros pasos con usted, hoy critican no solo la década del 90, sino también su gestión. Bueno, mire, en política se busca siempre al chivo expiatorio, enemigos, a los... en el gobierno, elogiaban y apoyaban lo que yo hacía en aquella época. Pero ocurrió que en el año 2001, cuando yo traté de ayudar al gobierno de la Rúa, los mismos dirigentes radicales y sobre todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires eh, eh, querían eh, que la reforma de la década del 90 terminaran mal, porque no iba con la ideología que ellos tenían. Y obviamente tiraron abajo al gobierno de la Rúa, pero el objetivo era destruirme a mí como alternativa política en el país. Y a partir de ahí se transformó en una especie de deporte nacional, pegarme a mí, me transformaron en el punching ball boy, ¿no? Así que bueno, pero ya me habían perseguido, incluso desde la misma época en que yo estaba en el gobierno, cuando empecé a luchar contra las mafias y contra la corrupción, me empezaron a perseguir a través de los jueces y de los fiscales, porque lamentablemente la justicia argentina también, además de politizada, hay mucha corrupción, ¿no? En fin, pero eh, yo eso lo pongo en la cuenta de los costos de la política, pero ahora, lamentablemente, eh, se han escrito muchos libros de historia, incluso que se utilizan en las universidades y en la escuela secundaria y alimentan hasta en la escuela primaria, que mienten totalmente sobre lo que pasó en este periodo, ¿no? Eso es lo que a mí más me aflige, porque eso significa contarles mentiras a los jóvenes, ¿no? Y engañarlos y desorientarlos respecto a lo que fue la historia y lo que se necesita para el futuro. Por eso yo me he dedicado a escribir y he escrito muchos libros, desde que había escrito antes de estar en el gobierno, algunos libros que incluso fueron bestseller, como Volver a Crecer, El Desafío Federal, y luego escribí inmediatamente que dejé el Ministerio de Economía, El Peso de la Verdad, donde explico todo el tema de la lucha contra las mafias, y fui escribiendo distintos libros. Los tres últimos, uno es Estanflación, que lo escribí preanunciando que íbamos a entrar en un periodo de estanflación, cuando todavía la gente no sabía lo que eso iba a ocurrir por allá por el año 2008-2009, y probó ser ajustado a la verdad, porque desde el 2011 hasta ahora hemos estado viviendo en un clima de estanflación. Luego escribí Camino a la Estabilidad como una contribución, sea a Macri o a Scioli, a quien ganara las elecciones y supiera cómo poder enderezar la marcha de la economía de tal forma de que volviera a haber estabilidad. Eso la escribí en el año 2014. Y últimamente con mi hija, Sonia María, que vive acá en Washington, yo estoy ahora justamente en su casa en Washington,
y con ella escribimos un libro, primero en inglés y luego, porque nos lo encargó una editorial de Londres, y luego en español, que se llama Historia Económica de la Argentina. Ese yo se lo recomiendo a los jóvenes que quieran informarse bien. Ahí está, ese libro yo creo que vale la pena ser leído porque para entender los problemas de Argentina, muchos dicen, bueno, hay que estudiar economía. Sí, hay que estudiar teoría económica, como se estudia normalmente en las universidades, pero lo fundamental es también conocer la historia económica del país en el cual uno va a trabajar o a hacer recomendaciones o a tomar decisiones, ¿no? Por eso yo recomiendo mucho ese libro. Y yo espero que ayude a que se remuevan todas esas, o se adviertan que son mentiras todas esas narrativas que eh, se han popularizado en los últimos, yo diría, 20 años, ¿no? Desde el 2002 en adelante. Totalmente. Bueno, justamente mencionaba una de las infamias que a usted se le atribuye, es ya prácticamente finalizando su gestión en la alianza. Hay una confusión muy parecida a lo que mencionamos al inicio con la estatización, tiene que ver con la confiscación de los depósitos. Se acusa a la gestión suya en su paso en economía durante diciembre del 2001 de haber confiscado los depósitos. Esa es otra mentira. Eh, nosotros pusimos el 1 de diciembre del 2001 una restricción al retiro en efectivo, pero se podían movilizar los depósitos y se podían utilizar, se podían hacer pagos con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, con cheques. Era un tema de que no tenía sentido que la gente fuera y retirara del banco cantidades de efectivo, sobre todo de dólares, porque eso era como sacar los dólares del país, cosa que no, obviamente no puede, de esa forma no puede funcionar ningún sistema financiero en el mundo, ¿no? Pero eso era una medida transitoria hasta tanto termináramos de reestructurar la deuda. Lo que pasa es que después interrumpieron la reestructuración de la deuda, dieron marcha atrás con toda la parte que ya se había reestructurado de la deuda, declararon el default y ahí después sí que confiscaron los depósitos, cuando dispusieron dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, la pesificación de los depósitos, que en lugar de estar en dólares los pasaron a pesos arbitrariamente. Y segundo, el hecho de que la gente ya no los podía movilizar, había un plazo de 5 años para poder utilizarlos, aún transformados en pesos, ¿no? Una barbaridad. Y por supuesto, eso es lo que dio lugar a la devaluación tremenda que hubo ese año 2002, porque la gente no quería tener pesos, y mucho menos pesos ahí que se iban a desvalorizar, y de nuevo trató de recomponer sus tenencias de dólares y demandaba cantidades enormes de dólares, y eso hizo subir el precio a casi 4 pesos, ¿no? Pero todo eso fue la barbaridad que hizo el gobierno de Dualde a instancias de alguna gente de la Unión Industrial, en particular de Mendigure, y también de algunos banqueros que creyeron que de esa forma ellos resolvían sus problemas de deuda, lo que no le advirtieron a Dualde, o Dualde no advirtió, a pesar de que tenía un buen ministro de Economía, René Relikov, que estoy seguro que se lo dijo, pero que de esa forma iban a robarle los depósitos al grueso de los argentinos, ¿no? Totalmente. Bueno, después Además de bajar los salarios reales, además de deteriorar el nivel de empleo, acentuar aún más recesión de la que ya se había acumulado hasta ese momento. bueno, inclusive desde ese momento comienza la epopeya del kirchnerismo, con todo un contexto mundial favorable, bueno, hicieron toda esa etapa de 12 años, prácticamente lo que veníamos hablando, una mitología nacional en cuanto a hechos totalmente tergiversados. Doctor, dos últimas preguntas. Una tiene que ver con, creo que la gente en 2015, cuando de alguna manera le puso un punto al kirchnerismo y le dio la posibilidad a Macri de llevar adelante algunos cambios estructurales que necesitaba el país,
se cree que se desaprovechó una posibilidad histórica. ¿Cómo evalúa usted la gestión de Macri? ¿Cuál cree que fue el motivo por el cual la gente de alguna manera no lo vuelve a elegir en las elecciones del año pasado, lo cual hizo que nuevamente tengamos al kirchnerismo en el poder? Bueno, por de pronto, la elección del año pasado, es cierto que la perdió Cambiemos, pero no hay que subestimar la cantidad de votos que todavía consiguió, porque sacó, creo que 42% de los votos o algo por el estilo, ¿no es cierto? O sea que eh, sacó todavía muchos votos. Ahora, es cierto que se desaprovechó una oportunidad, no porque Macri hubiera tenido ideas incorrectas respecto de cuál era el rumbo que tenía que tener la economía argentina y la organización de Argentina como economía y también sus relaciones con el mundo. Yo creo que en eso él estaba bien orientado. Lo que pasa es que él no disponía de algo que dispuso Menem, y es un diagnóstico correcto de los problemas que tenía que resolver y la decisión de resolverlos a los más difíciles, los que imponían mayores sacrificios de entrada al principio de su gobierno y no dejarlo para que tener que encararlos después cuando ya no consiguiera financiamiento externo, ¿no? Yo creo que los que fallaron fueron los asesores, tanto políticos como económicos de Macri. Por supuesto que uno no le puede echar la culpa a los asesores, tiene que ser suficientemente capaz, si pretende liderar al país, de descubrir cuándo un asesoramiento es bueno y cuándo es malo. Pero yo ya dije desde hace bastante tiempo que el asesoramiento que le dio Durán Barba en materia política fue muy malo. Yo lo advertí de inmediato porque leí un libro que escribió un periodista muy bueno. El libro se llama Cambiamos, describe la carrera, la campaña electoral, el último año de campaña electoral de Macri, y ahí, cada vez que en la Fundación Pensar se reunían para discutir temas serios y hablaban de reformas profundas, este hombre paraba la discusión, no los dejaba seguir, porque decía que no había que tomar ninguna decisión que hiciera perder votos. Bueno, en todo caso, si eso lo hubieran hecho como forma de que la gente no advirtiera que iba a haber que hacer sacrificios, es entendible por, lamentablemente, el estilo de las campañas electorales en nuestro país, pero que después siguieran con la misma postura desde el gobierno, fue un error. Que no se encarara el tema del ajuste fiscal de entrada y con intensidad para no dejar esas cosas tan difíciles para hacerlas cuando ya se estuviera discutiendo la posible reelección del gobierno. Eso es un aspecto, ¿no? Y en materia económica, bueno, el primer ministro de Economía que nombró, al que tampoco le dio Macri todo el poder que debe tener un ministro de Economía, en realidad no le dio ninguna importancia al aspecto fiscal, a punto tal de que puso de secretario de Hacienda a un diputado que venía del peronismo que, que él conocía, pero que no era un técnico en materia fiscal, ¿no? Yo tuve muy buenos secretarios de Hacienda y eso fue clave para poder manejar la economía. Incluso hoy, el secretario de Hacienda, un señor Righi, que formó parte de nuestro equipo, es un buen funcionario, ¿no? Y se nota en el presupuesto que ha elevado Guzmán al Congreso, que está a la mano de un buen profesional o de un buen equipo profesional. Ahora, desde ahí a que luego se ejecuten las cosas que están previstas en el presupuesto, eso ya es responsabilidad, obviamente no del secretario de Hacienda, sino de todos los ministros y del presidente, e incluso de los gobernadores y de los intendentes, porque el gasto público no es algo que maneja el secretario de Hacienda ni el ministro de Economía, es algo que de los que es responsable todo el gobierno, todos los niveles de gobierno, ¿no?
Desde el año pasado, más o menos después de las PASO, uno de los aspectos que se salió de control tanto al macrismo como a la actual gestión fue la política monetaria. Y hoy nuevamente está en boga dentro de la opinión pública, inclusive entre la gente cotidianamente, la idea de una dolarización. ¿Qué tan posible o no es llevar adelante un mecanismo de esto o si se podría de alguna manera intentar una nueva compatibilidad? Yo sé que usted ha escrito sobre este tema en su blog. Me gustaría saber su opinión sobre este punto. Bueno, por de pronto yo siempre señalo que los problemas de Argentina no se resuelven solo con un buen sistema monetario, ¿no? Y un sistema monetario, por bueno que sea, eh, implementado en un contexto inadecuado, donde no se han tomado otras medidas imprescindibles, puede fracasar, es una fórmula para el fracaso. Por eso yo no recomiendo que hoy este gobierno dolarice o aplique una convertibilidad. Sin embargo, si este gobierno o uno futuro decide organizar bien la economía argentina, diseña buenas reglas de juego como las que diseñamos en los 90, hace anuncios que van en la dirección correcta, dentro de dentro de ese tipo de programa de reformas económicas, sí tiene que anunciar un nuevo régimen monetario. Y yo, el que pregono, que me parecería adecuado para Argentina, es el régimen bimonetario, que estaba implícito en la convertibilidad, pero que no requiere un tipo de cambio fijo comprometido desde el vamos por el gobierno, ¿no? Eh, eh, lo importante es que se deje que la gente elija la moneda con la cual hace todo tipo de transacciones. Por de pronto todo lo que es protección del ahorro, pero también los contratos y los pagos. Y esa moneda puede ser el peso y también tiene que admitirse legalmente el uso del dólar, ¿no? Y ahí después, si el gobierno con todas las demás políticas logra estabilizar el valor del peso en relación al dólar y el peso va adquiriendo confianza, bueno, va a poder funcionar muy bien como funciona en Perú, con una inflación muy baja, o como funciona en Uruguay, que también tiene un régimen parecido. Y si no, si la gente, si el gobierno no es capaz de estabilizar el valor del peso, bueno, se va a producir una dolarización por decisión de la gente. Y de hecho, Al no estar prohibido el uso del dólar, la gente va a usar más y más el dólar, los trabajadores van a exigir que le paguen en dólares, el gobierno va a tener que eh, hacer que se paguen los impuestos en dólares y bueno, y se llegará a una dolarización. Pero yo no le impondría manu militare o de prepo, yo empezaría con una buena organización de la economía, con un régimen bimonetario al estilo del que tiene Perú, ¿no? Yo creo que Federico Sturzenegger pensaba en esa dirección también. Lo que pasa es que él eh, no advirtió que, que no se producía el ajuste fiscal a un ritmo suficientemente rápido como para comprometerse con un plan de estabilidad. Y entonces creyó que manejando la política monetaria y la tasa de interés iba a lograr estabilizar. Y él empezó a estabilizar, pero claro, ahí se produjo toda esa entrada de capitales atraído por las tasas altas que se pagaban por las LEVACs y se fue sembrando la semilla de una inestabilidad que vino después. Pero Federico Sturzenegger era un hombre que conocía bien lo que es el manejo de la política monetaria. Lo que ocurre es que un equipo económico tiene que ser un conjunto con mucha capacidad de actuar consistente y coherentemente los distintos ingredientes del equipo económico y necesita un líder que en ese momento no tenía. Además, yo creo que Macri se reservó para él
el ser el líder del equipo económico, pero no puede un presidente al mismo tiempo ser líder de su equipo económico. Primero porque no tiene los conocimientos adecuados y segundo porque tiene muchas otras cosas de las cuales ocuparse que son tanto más importantes que la propia economía. Y la economía, él necesitaría haber tenido un ministro de Economía fuerte que liderara todo al equipo, ¿no? Y lo ayudara a implementar bien las reformas que se necesitaban en el país. Pero dentro de todo, obviamente que el manejo económico o el rumbo de la economía que le dio Macri fue el adecuado, completamente diferente del que le está dando Alberto Fernández, ¿no? Bueno, una última pregunta, doctor. Tiene que ver un poco con la fundación. Nuestra fundación tiene una orientación liberal, nosotros defendemos las ideas liberales. Le quería preguntar cuál es su visión sobre esta nueva aparición de algunas figuras del liberalismo, sea Milei, otros miembros que usted ha tenido en algún momento algún webinar o algún encuentro para el país que viene, sobre todo para las elecciones del 2021 y en vista para lo que podría ser un proyecto de país para los próximos años. Si cree que es el camino adecuado lo que plantean los distintos espacios liberales. Bueno, la tarea que están haciendo los libertarios es una tarea muy positiva en un país donde ideológicamente se soportaron años y años de socialismo, marxismo y nacionalismo y estatismo. O sea que la prédica de ellos, poniendo un gran énfasis en la libertad y en el respeto de los derechos de propiedad y en restringiendo el rol y la actividad del Estado en cuanto a intervenir en las decisiones que en realidad hay que dejarle que tome cada individuo, eso está muy bien. Ahora, yo recomiendo que en materia económica y pensando en política de implementación, no hay que moverse solo con ideología, es decir, con ideas, que sin duda los libertarios tienen las ideas correctas, también hay que enlazarlas con una correcta interpretación de la realidad y una evaluación de lo que es posible y de lo que no es posible, ¿no? O sea, no se puede pensar en una sociedad ideal a partir de los descalabros que tenemos ahora. Se puede pensar en una sociedad ideal como para ponerla en el horizonte, es decir, a eso queremos llegar. Pero ahora hay que pensar en qué es lo que se puede hacer. Y eso requiere no solo tener una ideología adecuada, sino también un conocimiento muy profundo de la realidad, ¿no? Yo creo que hacen una tarea muy positiva. Lo único que no me gusta es que ataquen a toda la clase política, porque si atacan a toda la clase política, bueno, no van a encontrar nadie con quien asociarse. Yo creo, por ejemplo, que tanto dentro de Juntos por el Cambio, como por ejemplo López Murphy, la gente que se está nucleando alrededor de López Murphy, e incluso hay peronistas republicanos y liberales que perfectamente podrían aprovechar muchas de las ideas de los libertarios y trabajar juntos, ¿no? Yo espero que eso es lo que termine ocurriendo. Sobre todo porque en el 2023 va a haber que sacar al kirchnerismo del gobierno, si no Argentina no va a tener futuro, ¿no? Bueno, doctor, le agradezco su tiempo. Y ya, bueno, sé que anda con una agenda bastante apretada, así que una vez más, el tiempo que le da gente del interior de esta provincia, y bueno, ha sido muy fructífera su entrevista, y bueno, la estaremos subiendo en las próximas horas a las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Así que desde ya, muchísimas gracias. Muy bien. Un saludo a toda la gente de Villa María y de Córdoba, a todos mis coprovincianos. Muy bien. Adiós.